Muy bien. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Qué lindo tenerles acá. Gracias por acompañarnos en esta tarde de 26 de septiembre. Estamos acá presencial y estaremos siendo unas 25 personas, así que está muy bien para esta hora y también tenemos allá la gente virtual. Muchas gracias por estar. Tengo el honor y el placer de presentar esta mesa titulada El Estado de la Evaluación de Políticas Públicas en Argentina, hacia un sistema nacional. Es un tema que nos toca el corazoncito a todos los que estamos acá sentados y a Nerio que está ahí acompañándonos también, y a muchos de los que vemos por ahí también. Estamos súper involucrados en evaluación. Tengo, digo, el orgullo y el honor de coordinar y moderar esta mesa que fue organizada y pensada con amigos y amigas de la Red Argentina de Evaluación, hoy Asociación Civil Evaluar, que tuvimos el gusto y el placer también de coordinar con Nati 2019-2021, presidenta, secretaria acá. Nerio fue de los creadores de la red, allá fundadores, así que bueno, estamos aquí más que nada representando a nuestra red y también este capítulo de Values Argentina. Tenemos a todos nuestros representantes de nuestra red argentina de evaluación. Así que este es un panel de la red argentina de evaluación, de la asociación, de los colegas que estamos fomentando la evaluación hace bastante. Así que este panel tiene la intención de conversar sobre el sistema de evaluación nacional que existe en Argentina. No, ya hablamos ayer que todavía estamos lejos de eso, pero sí que estamos tratando de institucionalizarlo, qué significa eso, en qué estado está. Por eso decimos el estado de la evaluación, ¿sí? Y vamos a pensar también los sistemas de evaluación y qué, quiénes están detrás y quiénes no están todavía en Argentina en este caso. Entonces voy a presentar a mis panelistas, vamos a tener unos 15 minutitos cada uno, y yo voy a hacer la que reta por ahí, quedan 5, quedan 3, queda 1, ¿sí? Voy a presentar a cada uno y les doy la palabra y después presento al siguiente, ¿sí? Voy a presentar primero entonces a Natalia Aquilino. Natalia nos va a hablar de entre la OCDE y el terraplanismo, evaluar en Argentina en la era PLLC, que yo la voy a dejar a Natalia que enseguida les explique de qué se trata. Natalia Aquilino es politóloga especializada en evaluación de políticas públicas, docente de UDESA y UNER. Es evaluadora independiente en varios organismos internacionales y fue electa vicecoordinadora de la Red de Seguimiento y Evaluación de América Latina y el Caribe, RELAC. Fue directora nacional de evaluación en el Ministerio de Economía, asesora en evaluación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, directora de monitoreo y evaluación de CIPEC y oficial de monitoreo y evaluación de PLUD en Argentina. Desarrolló más de 30 evaluaciones de impacto y resultado y sistemas de monitoreo y evaluación de programas a nivel global, y le queda súper chico, porque yo les pedí 5 líneas a cada uno. Natalia tiene una trayectoria increíble, para nosotros es un orgullo tenerla acá, así que Nati, te damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, un gusto estar en Córdoba. Para los que somos del interior, siempre es muy lindo estar cerca de las provincias. Soy de Santa Fe, muy agradecida con la gente de la asociación que hizo un laburo maravilloso, así que sabemos el esfuerzo que es, sobre todo Celeste y acá mi colega Vero, trabajar estos temas desde sociedad civil, así que siempre agradecida, y sobre todo a Celeste por la idea. Me parece buenísimo que la red, la asociación civil, tenga un espacio con personas que uno también quiere y respeta tanto, pero, así que bueno, nada, toda alegría, salvo el tema del que vamos a hablar. Yo les voy a ofrecer un panorama obviamente individual, muy personal, con foco en lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? En la administración pública, el estado de la evaluación en la administración pública. Seguro después a nivel nacional, seguro que después mis colegas complementan con otras áreas que conocen. Eso es lo que yo conozco mejor, así que es lo que a mí me gusta contar, porque es lo que trabajo y lo que sé. Centralmente, la argumentación de lo que les quiero contar tiene que ver con cómo nos encuentra al Sistema Nacional de Evaluación, que era un poco la propuesta que había hecho Celeste en Argentina, la nueva era política, ¿no? El nuevo partido de gobierno, en esta idea de trabajar desde una mirada de la libertad, que quizás no es la que compartimos, pero sí me parece que está bueno interpelar algunas tensiones que implican el modelo de gobierno para el sistema de evaluación a nivel interno y también de cara a nuestras vinculaciones con el mundo, que se están cortando día a día, como habrán escuchado hace 2 días, que nos desvincularon del Pacto.
Entonces, no voy a hacer muy largo, a mí me gusta hablar bastante corto, sí traer algunos datos a la mesa y algunas reflexiones. La primera es quizás mostrarles un reciente estudio que realizó la OCDE junto con el BID, que analiza y compara todas las administraciones públicas de América Latina vis a vis lo que va sucediendo también en los países de la OCDE, ¿sí? Y un primer dato para tener en cuenta, sobre todo de lo que uno podría denominar la cabeza institucional de un sistema nacional de evaluación, como puede llegar a ser el centro de gobierno en la presidencia de la nación. Como ustedes pueden ver en pantalla, Argentina es el único país en América Latina que no dispone de una unidad específica como centro de gobierno tal, ¿sí? Que debería estar a nivel de la presidencia de toda la... Esto se mantiene constante hace bastante tiempo. Me parece que es un indicador de cómo pensamos, no solo el tema de la evaluación, sino también el tema de la planificación y la ejecución de políticas públicas y el seguimiento de políticas públicas desde nuestro sistema político. Así que me pareció bastante relevante para esta charla que estamos teniendo el día de hoy. ¿Qué diría yo de nuestro sistema nacional de evaluación actualmente? A mí me gusta abordarlo, trabajo siempre con 4 dimensiones de análisis, una que tiene que ver con el marco organizacional, otra con la práctica evaluativa, con la sustentabilidad y con los usos, ¿sí? Sé que hubo esta mañana un panel sobre usos, no voy a abundar en eso porque las personas que estuvo medio coordinándolo seguro que estuvo buenísimo, así que yo simplemente mini reflexiones acerca de estos elementos. Dentro de lo que es el marco organizacional, como ustedes saben, Argentina carece de una ley nacional de evaluación, carece de un órgano centralizado, único, no tiene un organismo rector, está fragmentado en 4 subsistemas, me gusta denominarlo a mí, pueden estar obviamente en disenso con esta clasificación que es totalmente teórica, y yo sostengo que ha habido una especialización creciente de la función de evaluación empezando en 2012 hasta 2019 con bastante consistencia, ¿no? Que llega hasta el periodo de gobierno anterior, hasta 2023. ¿Cómo es nuestra práctica evaluativa? Uno podría decir que se caracteriza por la baja evaluabilidad de los programas, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión en evaluación. Nosotros concentramos bastante en el monitoreo de planes, procesos y productos en lo que son los ministerios sectoriales, en las distintas jurisdicciones. También nos ocupamos de algo de evaluación de procesos y resultados, pero hacemos menos evaluación de impacto, si se quiere, que otros países de escala comparable al nuestro. Y no tenemos en nuestro sistema, protosistema nacional, mecanismos de control de calidad de las evaluaciones como sí existen en otros países. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, nuestro sistema, discutiremos con ustedes después si es o no un sistema, no tiene fondos específicos para hacer evaluación, aunque sí en los últimos años y actualmente existe una tendencia bastante grande a la integración de datos, ¿no? En distintos niveles, lo cual es una buena noticia para el sistema. Desde el punto de vista del uso, yo diría muy rápidamente que hay mucha heterogeneidad en lo conceptual, hay algunos avances simbólicos importantes, sobre todo en el banco de evaluaciones que había empezado a coordinar la jefatura de gabinete de ministros allá por 2012, pero desde el punto de vista instrumental, es decir, de cómo la política usa los resultados de la evaluación, todavía es muy lejos. ¿Sí? En este contexto o en este sistema, nosotros vemos que hay 4 subsistemas, o a mí me gusta esta idea de poder dividir a los 4 subsistemas, el que lleva los programas presupuestarios y el que lleva los proyectos de financiamiento externo, los programas y políticas sociales que tienen su propio sistema, si se quiere, en el SIEMPRO, y los planes sectoriales de las jurisdicciones. Todos ellos tienen un grado de desarrollo bastante distinto. A mí me gustaría dejar acá la primera hipótesis para conversar con ustedes. Me da la sensación, por los estudios y por lo que uno ha podido investigar y aprender estos años, que hay una alta fragmentación organizacional de la función de monitoreo y evaluación desde la reforma constitucional, que es cuando la idea empieza a estar en cabeza de la jefatura de gabinete hasta nuestros días, ¿sí? Estos 4 subsistemas tienen un grado totalmente diferente de desarrollo, se concentran en temas distintos, no voy a entrar en esto, después si quieren por supuesto lo conversamos en profundidad, pero sí valdría la pena mencionar que quizás el subsistema que está más estresado, que estuvo más estresado en los últimos años debido a los grandes cambios que tuvo en sí mismo, fue el de programas con financiamiento externo, ¿no? Acá uno podría hacer 15 minutos de esto, no voy a hablar 15 minutos sobre esto, pero sí decir brevemente que la función de evaluación
de la cartera de financiamiento internacional salió de la órbita del Ministerio de Economía del gobierno del presidente Fernández para ser asignada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Esto, en su momento, nosotros lo valoramos como algo muy positivo, porque se empezaba como a enganchar la evaluación con la planificación, ¿no? En un punto de vista estratégico. Eso lamentablemente se discontinuó, y se discontinuó la estrategia de evaluación que habíamos armado para la política de financiamiento internacional, y todo eso volvió a economía. Con lo cual fue muy fugaz este esfuerzo que incluso la Red Argentina apoyó, de trabajar la idea de agencia. Había un proyecto de crear la agencia de evaluación, me acuerdo que tuvimos muchas reuniones, Celeste participó, Nelio participó, pero también. Con lo cual se desactivó, digamos, esa mirada más estratégica de lo que podría haber sido la evaluación y la rectoría. Con lo cual hoy volvió statu quo, digamos, como era a principios de los 90. Otra hipótesis con la que yo vengo trabajando, que me gustaría también arriesgar con ustedes hoy, tiene que ver con con esta especialización que yo decía al principio, ¿no? Y con esta posibilidad de pensar que de alguna manera, en las dos últimas administraciones, el diseño institucional que se le dio a la función de evaluación en la APN, hablaban de cierto protagonismo incipiente, ¿no? Lo que yo les muestro en pantalla son los diseños institucionales de evaluación del gobierno del presidente Macri y del gobierno del presidente Fernández, ¿sí? Donde van a ver que crecen las áreas con funciones de monitoreo y evaluación, sobre todo a nivel sectorial, no tanto a nivel transversal, donde se levanta la jerarquía de los roles de monitoreo y evaluación, crecen las secretarías, las subsecretarías, las direcciones nacionales, y también hay una especialización funcional, es decir, hay más áreas de evaluación, más áreas de planificación, más áreas de monitoreo. ¿Sí? Esto, entonces, uno podría decir que hasta fines de 2023 había cierto clima positivo, institucionalizado, donde se podían reflejar potenciales características de un sistema. Y la tercera hipótesis, para cerrar esta parte más descriptiva, tiene que ver con los avances que hubo, sobre todo en la apertura y difusión de evaluaciones, que todavía por suerte persisten. Como dije ayer, si alguien se encuentra con el banco de evaluación, bajen las evaluaciones rápido antes que a alguien se le ocurra borrarlas. Pero hay muy buen conocimiento, hay 125 evaluaciones de todos los ministerios ya acumuladas ahí, en una herramienta que en lo personal pienso que es de muy buena calidad. Esto en gran medida permitido y avalado por la Ley de Acceso a la Información Pública y un montón de esfuerzo de un montón de gente que labura muy bien y que viene remando este tema hace muchísimos años. ¿Qué pasó en diciembre de 2024? Como para entrar ya en la parte final, yo diría que hay 5 características incipientes que impactan directamente en el sistema a nivel de la administración pública nacional. Primero, tenemos una fuerte limitación en acceso a la información. Es decir, yo no les puedo ofrecer a ustedes un diseño de la función de evaluación del gobierno libertario porque no existe la apertura de segundo nivel operativo. Es decir, el mapa del Estado hoy no me muestra cómo está pensada la función, ¿no? Ni de planificación, ni de evaluación. Lamentablemente, esto hace desde es un hierro que se mantiene así. Total ocultismo. Segunda característica, quedaron 3 secretarías, subsecretarías en el primer nivel operativo vinculadas a evaluación, una en capital humano, una en economía, en el área específica de la coordinación de las áreas productivas, y una, que es como la más histórica, que es la de evaluación presupuestaria en la jefatura de gabinete de ministros. Tampoco en ninguna de estas unidades de primer nivel uno ve que haya actividad evaluativa, efectivamente. No, si ustedes recorren las páginas web, no hay absolutamente nada. En cuarto lugar, y por lo que uno tiene, habiendo estado trabajando allí hasta marzo de este año como información clave, todo lo que hizo jefatura de gabinete se reorientó al control de la política pública en lugar de a la evaluación. Eso fue muy claro y muy contundente, dando por tierra con un montón de acuerdos que se habían ganado. Y finalmente se discontinuó, para mí, esto es lo peor, el mapa de la acción estatal, que era una gran herramienta para la planificación, que fue liderada por Ana Castellani en su momento. Se discontinuó la mesa de evaluación, que era un órgano de coordinación de estos 4 subsistemas, y también se desarmaron muchos equipos, ¿no? Especializados en evaluación. ¿Qué implica esto en términos concretos, coyunturales? Me parece que implica muchas cuestiones. Implica, primero que nada, un debilitamiento sistemático, ¿no? Del sistema de... Si estaría Guillermo Schwenken acá nos estaría retando, pues eso no es un sistema. Yo digo sistema y lo escucho a él como
Que en gran medida es cierto, porque no hay esa mirada colectiva de rectoría, digo, hay un montón por hacer, ¿no? Estos cambios, estas 5 pinceladas que yo le estoy dando de los cambios desde diciembre, me parece que van en contra, ¿no?, del fortalecimiento del sistema y terminan impactando negativamente. Y además impactan negativamente en una agenda que para el gobierno libertario también es interesante, y por lo menos la han propuesto y la han retomado, ¿no?, la estrategia de ingreso a la OCDE, que había comenzado con el presidente Macri, que luego se detuvo en el gobierno del presidente Fernández y que ahora de alguna manera vuelve a estar en agenda. Lamentablemente, esa agenda, que es la agenda de OCDE, le exige un cambio de calidad institucional a los 4 subsistemas que estamos bastante lejos de hacer. Sobre todo a lo que son los sistemas, a los 2 subsistemas transversales, más que los sectoriales, le exigen mucho cambio en la calidad y gestión de la información, le exige sobre todo la reasignación efectiva de recursos públicos basada en evidencia, cosa que nosotros nunca hicimos, no hacemos, no hay ni un embrión de pensar eso, y le exige algo que sí se viene discutiendo hace bastante tiempo, sobre todo a raíz de la apertura de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es la evaluación de impacto regulatorio. Que nosotros ya deberíamos estar bastante avanzados, pero que lamentablemente, como les traje otro grafiquito armado también por BID y OCDE, ustedes van a ver que todavía no tenemos avances en esta obligación legal que exige la OCDE. La OCDE le exige a los países que legalmente obliguen a las instituciones a hacer análisis de impacto regulatorio. Nosotros no aparecemos en ninguna de las tablas que ustedes ven en la pantalla, con lo cual acá hay todavía una gran brecha por construir. Y finalmente le exige a muchos de los sistemas sectoriales también un esfuerzo de trabajar con más evidencia, de armonizar datos, de coordinar datos, al de salud, al de trabajo, al de desarrollo territorial, al de ciencia, que yo creo que es uno de los más avanzados. Si uno se pone a pensar digamos, los elementos sectoriales, creo que el de ciencia, el de trabajo, el de producción son dentro de todo de los más sobresalientes. Así que me parece que está en tensión nuevamente, que muchos avances que se dieron en materia de fortalecimiento de la idea de evaluación están retrocediendo. Es nuestra tarea, creo yo, seguir construyendo, machacando sobre eso, y me da la sensación que el gobierno actual nos está dando total libertad para no evaluar. Así que gracias por eso. Y Debo decir que, bueno, como gran expositora, Nati cumplió los 15 minutos Sí, exactos, yo soy pero muy exactos, pero exactos. Olvídate la hora. No hacía falta porque sabía que yo estaba cerrando. Bueno, muchas gracias, Nati, por eso, y ya conversamos al ratito un poco. Vamos a darle el espacio a Nerio. Nerio, estás por allí. Nos va a ayudar Vero a pasar tu presentación. Y Aquí Nerio estamos. va a presentar, bárbaro, Nerio va a presentar la articulación de la función evaluación entre lo deseable y lo posible. Entonces les voy a presentar, todo el mundo conoce a Nerio seguro. Nerio Neirotti es director del Diploma Superior en Evaluación de Políticas Públicas y Toma de Decisiones de Flaxo Argentina. Es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, Master of Public Affairs de la University of Texas Austin, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Es ex vicerrector de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Lanús, y es ex director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de dicha universidad. Es docente y autor de varios libros, artículos sobre evaluación. Fue coordinador de programas de evaluación en IPE UNESCO, Oficina Regional Buenos Aires, subsecretario de Control de Gestión en la provincia de Mendoza y gerente de evaluación en Siempro en Argentina. Entonces le vamos a dar la palabra a Nerio en estos 15 minutos. Nerio, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Celeste, por la invitación a participar en este panel. Un gusto, un gustazo estar con mis colegas compartiendo este momento y con quienes están en la sala también. Mi agradecimiento también a los organizadores de este cuarto congreso. Bueno, yo me voy a apoyar en ese excelente diagnóstico que acaba de presentar Natalia. Tomando algunos elementos, ¿no? El salto que dimos en los años 90, precisamente en el medio del liberalismo, todos saben que yo no comulgo con esta ideología, hay que reconocer que de la mano de los organismos internacionales, si bien las intenciones eran desestatizar, descentralizar,
el propósito fue que junto con esto había que hacer una evaluación de todo aquello que se estaba delegando, digamos, y también dentro del Estado que había que achicar, ¿no? Bueno, sin embargo, vinieron de la mano de los préstamos las prácticas evaluativas, las metodologías, fue entrando la cultura y tenemos que decir que fuimos creciendo durante todos los años siguientes, así como lo estuvo describiendo magníficamente Natalia, al punto que tenemos un gran capital en materia de evaluación, paradójicamente presente aquí justo en el momento en que tenemos un gobierno que se plantea que no hay que planificar, no hay que evaluar, porque el mercado se encarga de todo esto. ¿A quién se le ocurre hacer un estudio sobre cómo marcha la política de salud si en realidad el mercado va a decir si es buena o mala? ¿A quién se le ocurre plantearse que hay gente que se está muriendo de hambre por las calles y hay que tomar alguna medida del Estado, siendo que los propios candidatos a muertos en algún momento van a reaccionar y entonces se va a resolver automáticamente en el marco del mercado? Bueno, afortunadamente en la administración pública hay mucha inercia, afortunadamente hay oposición, afortunadamente hay provincias que tienen otro signo político y afortunadamente se sabe que esto resulta ser un chiste escandaloso, pero se preservan nuestras capacidades, se preservan todavía algunos marcos legales, se preservan nuestras estructuras, si bien son achicadas o tiradas para abajo. Hay muchísimo de evaluación. ¿Qué pasó en estos años? Y otra vez sigo con el diagnóstico para luego ir a lo que me toca a mí. Pasó que la gran producción que se hizo sectorizada, fragmentada, no logró plasmarse en esto que ahora nos da el título a este panel, que es la búsqueda de un sistema de evaluación. Es algo así como el esfuerzo de Sísifo, ¿no? Aquel que subía la montaña con una piedra y antes de llegar a la punta se le caía y así estaba condenado eternamente a esta situación. Hubo dos antecedentes en el último tiempo, ya los mencionó también Natalia, ¿no? El programa de evaluación en la época en que Juan Manuel Abal Medina era jefe de gabinete, que tenía como propósito articular todo lo que se venía realizando y pegar un salto institucional y de calidad en materia de evaluación. Y la Agencia Federal de Evaluación, que también la mencionó, en la época del gobierno anterior, siendo el secretario de Asuntos Estratégicos, el responsable de llevarla a cabo. Ustedes recuerdan que el presidente, días antes de la pandemia, ante el Congreso, dijo que se iba a crear una agencia de evaluación. Y luego quedó en manos de Gustavo Vélez la responsabilidad, y ahí estuvimos, bueno, brindando nuestras opiniones, aportes, etcétera, y se pensó hacer una agencia federal de evaluación. Quedó en aguas de borrajas y bueno, así estamos en el día de hoy. Entonces, seguimos empecinados con esto de querer hacer un sistema, ¿no? Ahora bien, entre lo deseable y lo posible, tendríamos que pensar previamente para llegar a eso eh, la diferencia entre lo que podría ser un programa, una agencia, un sistema. Un programa sería esta entidad articuladora de lo existente, brindándole un marco de coordinación y de regulación de todas las actividades. La agencia sería, con mayor autonomía, un espacio que tiene capacidad de orientar o, no sé si forzar, pero sí un carácter más de tipo obligatorio, de responder, de que el resto del gobierno responda a las recomendaciones que se dan luego de los juicios fundados en evidencia empírica. Y un sistema, bueno, ya son palabras mayores, es hablar de una estructura con distintas funciones diferenciadas, distintos niveles, distintas autoridades. Habría que ver si nacional, si federal.
es algo que podría ser muy ambicioso, pero también requiere un proceso de sedimentación muy fuerte. Ya vamos a ir a eso. El tema de la técnica y la política. La tensión empieza con la técnica y con la política. La técnica nos puede decir de mano de profesionales y académicos cuál es la mejor forma de conseguir los fines deseados en función de los medios que tenemos, económicos, de conocimiento, organizacionales, normativos, etcétera. La política es la agonística, es la lucha por el poder. Allí nos vamos a encontrar que existen tensiones entre provincias y nación, entre partidos políticos, entre las distintas facciones de un mismo ministerio a cargo de un mismo partido político, las internas que se le suele llamar, tensiones que existen dentro de la misma administración pública, ¿no? Gestores contra técnicos, contra administrativos, administrativos peleándose entre sí. Distintos sectores o distintas dependencias, ministerios, secretarías, direcciones, etcétera. Todo esto nos hace pensar, punto 4 de esta diapositiva, que tenemos que pensar en el carácter incremental para tomar decisiones en la búsqueda de un sistema de evaluación, porque el escenario es muy complejo. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, así a lo Weber podríamos hablar de un tipo ideal, un esquema ideal de cómo podría ser, ¿no? Un sistema de evaluación. Suponemos que tenemos capacidad técnica incuestionable con fuentes de información de alta calidad para llevar a cabo evaluaciones con rigurosidad científica, sin limitaciones de recursos de poder económicos ni de conocimiento. Obviamente, claro, es un tipo ideal. Tenderíamos a contar con la mejor información posible. Capacidad para llevar a cabo evaluaciones de políticas públicas y no solo de programas, proyectos, servicios e instituciones. Apoyo, ya sabemos que cuando hablamos de política pública, hablamos del estadio de mayor complejidad que requiere entonces eh, una serie de consideraciones también de complejidad en los métodos de estudio. Apoyo político decidido por parte de los tres poderes del Estado, que le confiere autoridad para llevar a cabo sus evaluaciones y para obtener prontas respuestas por distintos organismos gubernamentales frente a los requerimientos de información. Autonomía para emitir juicios de valor fundados en investigaciones basadas en evidencia empírica, sin ningún tipo de condicionamiento, no solamente político, tampoco de ningún sector del poder privado o internacional. Carácter vinculante de los juicios y recomendaciones con el objeto de que el gobierno tome las medidas necesarias que tengan carácter obligatorio para corregir, interrumpir o reformular las políticas que han sido evaluadas. Vamos al siguiente. Continuamos con las notas del tipo ideal. Soporte legal para darle mayor firmeza a sus juicios y recomendaciones. Vinculación de las evaluaciones con la planificación. Tomar en cuenta las evaluaciones y sus recomendaciones en el momento de aprobar el presupuesto anual y hacer una recomposición de las distribuciones de partidas presupuestarias. Todos sabemos que más o menos las partes del presupuesto se mueven como placas tectónicas y es muy difícil hacer transformaciones radicales, digamos, transformaciones profundas. Bueno, la evaluación tendría que ser un elemento para darle carácter más programático, basado en evaluaciones, al presupuesto. Autoridad para que se dé carácter obligatorio y sistemático al tratamiento de las evaluaciones cuando se traten leyes de carácter fundante. Ha habido muchas leyes de carácter fundante en gobiernos de uno y de otro signo en los últimos tiempos, y fundante y estratégico. Y a partir de allí que la agencia sea una referente permanente en el seguimiento y en el tratamiento legislativo en general. Autoridad e idoneidad para capacitar distintos ámbitos del Estado a fin de que estén en condiciones de proveer datos a su sistema de información. La información no se produce en un solo lugar, sino en los distintos lugares donde se hace la política, se produce la información, o debería haber una entidad encargada de recopilar y procesar y analizar la información. Participar en las evaluaciones y a la vez desarrollar capacidad instalada para la autoevaluación en dichos ámbitos. La siguiente. Nerio, nos quedan 5 minutitos. Muy bien. Capacidad para impulsar el desarrollo de una cultura de la evaluación. Carácter federal del sistema. Capacidad para promover de modo permanente la formación y capacitación de los evaluadores.
relación con universidades, centros de estudios, institutos y con la sociedad civil. Vamos a las tensiones entonces. ¿Cabe conformar un sistema de evaluación o una agencia, digamos un poquito menos, a partir de una mega estructura o avanzar en acuerdos progresivos a partir de las múltiples estructuras evaluativas existentes? En ninguno de los dos casos donde se intentó hacer una estructura superior a las fragmentadas, el programa y la agencia federal, se ignoró los antecedentes que existen. Todo lo contrario, de lo que se pensó fue de integrar lo existente y avanzar a partir de lo existente. Me consta porque, bueno, estuve participando y brindando apoyo en ambos intentos de conformación del programa o de la agencia. Este es un tema que yo diría, en el marco de las tensiones, está resuelto a favor de apoyar o trabajar desde lo existente. ¿Alcanza con la articulación progresiva de las estructuras evaluativas existentes? No. Una estructura englobadora requiere al menos 4 de los elementos que la sustentan, que son las que sustentan estos sectores parciales que precisamente estuvo recién Natalia mencionando. Por un lado, un marco institucional con normativa, estructura, presupuesto y capacidades instaladas. Por el otro lado, una práctica sedimentada a lo largo de los años, con cambios y vaivenes sin duda, pero siempre con una continuidad, aunque sea sinuosa. Una cultura arraigada en los agentes administrativos del Estado y una conciencia del rol institucional, el lugar y la razón de ser, como toda estructura burocrática del Estado, es indispensable para generar la reproducción de la misma a lo largo del tiempo. Esto está lejos, en el caso de que quisiéramos intentar hacer una agencia o un programa ahora, esto está lejos de conseguirse y de tenerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de la articulación, tenemos que trabajar con paciencia y perseverancia, porque esto no va a depender de una ley, esto no va a depender de un momento. Un sistema de evaluación es el resultado de un largo proceso. Adelante. Nos queda un minutito. Sí. Yo te dije que te iba a controlar, Nelly. Voy a llegar hasta donde pueda y los dejo con la intriga. No, no, voy a terminar. Voy a terminar. Ente ejecutor o regulador y coordinador. Bueno, ambas experiencias eran de que el ente tenía que ser, en primer lugar, coordinador y regulador de todo lo existente, eh, pero además estamos hablando de evaluaciones de políticas de carácter estratégico, de las políticas, de las evaluaciones englobadoras de programas y proyectos, ¿no? ¿Qué funciones? Evaluación, coordinación de evaluaciones, capacitación, fortalecimiento institucional, y básicamente tendría que no quedarse solamente ni con la tarea de evaluación y de coordinación, sino que tendría que promover un sistema, es promover las capacidades del sistema, ¿no es cierto? Y fortalecerlo institucionalmente. A cargo del Ejecutivo, una agencia autárquica o dependiente del Poder Legislativo. Lo que tenemos está a cargo del Poder Ejecutivo. Podríamos empezar con un programa a cargo del Poder Ejecutivo, pero es de desear que avancemos hacia una agencia autárquica. Esto va a ser resultado de la lucha por el poder, habíamos hablado. ¿Qué características tiene? Tendríamos que verlo, pero la agencia tendría que tener un grado de autonomía y de libertad para emitir sus juicios de valor, sus juicios fundados, obviamente. Y del poder legislativo, ahí lo veo difícil. Es una discusión en el mundo, pero imagínense ustedes la modalidad de acuerdos políticos incrementales que existen en el poder legislativo, la negociación política. ¿Qué lugar le puede dar a una entidad evaluadora que dependa del poder legislativo?
creo que debería remitir sus juicios al Poder Legislativo para que los tenga en cuenta cada vez que se van a tomar decisiones. Por ejemplo, como se hace en Chile con el presupuesto nacionalmente. Hay una dirección de evaluación que manda sus evaluaciones al Poder Legislativo para que cuando llega el momento de votar el presupuesto las tengan en cuenta. Pero si no, correríamos el riesgo de quedar patinando, digamos, mal y pronto en el Congreso. Que abarque la administración pública nacional o de carácter federal. Es de desear que abarque todo, pero empecemos por la nacional. Y probablemente no nos olvidemos que estamos en un país con autonomía de las provincias. Las provincias decidirán qué es lo que van a hacer y allí vamos a ver cómo vamos articulando para tener este sistema que genere recomendaciones o conclusiones de carácter vinculante con la toma de decisiones. Las recomendaciones de carácter vinculante con la toma de decisiones son muy serias, son muy riesgosas, le dan un poder a un cuerpo que es político-técnico, pero con mucha fuerza técnica, como la de los evaluadores. El carácter vinculante creo que viene de los tres poderes del Estado, no de una agencia de evaluación, pero sí con recomendaciones fuertes y de peso. Es más importante brindar los análisis y darle mucha transparencia y a la sociedad para que exista un fortalecimiento de la deliberación colectiva que tener un criterio obligatorio de las conclusiones que saquen los evaluadores, ¿no? Y por último, ¿qué nivel de participación tendrá el mundo de los evaluadores y las instituciones académicas? Tenemos que decir que en estos años, desde los 90 hasta ahora que estuve recorriendo al comienzo, ha habido un gran crecimiento en el mundo profesional con las redes de evaluación en América Latina y en la Argentina, con la nuestra, con Evaluar, y también de las carreras de formación de evaluadores. Y hay una gran cantidad de institutos que generan información y análisis de información que tienen las formas de evaluación y que brindan un gran aporte. Es indispensable que exista por parte del sistema de evaluación una articulación con ellos. Y bueno, así seguiríamos luego. Esto no es una propuesta acabada, esto es nada más que una serie de ideas para la discusión. Muchas gracias. Bien. Bueno, tuvimos un panorama en estas primeras dos presentaciones tremendo y con todos estos saberes de Nati y de Nerio, que yo me atrevo a decir que tuvimos el panorama de nuestro Sistema Nacional de Evaluación. Diga lo que diga Guillermo, yo le digo sistema, me encanta, y también le decimos ecosistema, ¿no? Porque estamos pensando, no solamente estamos hablando de las estructuras, como bien dicen, que se han conformado, estamos pensando en la formación, estamos pensando en los actores. Entonces, en ese paso, me gustaría darle la palabra a Vero Crisini y a Mónica Nieva enseguida para pensar en estos actores que están tratando también de contribuir a esta transformación y a pensar la evaluación e institucionalizar la evaluación. Para eso yo voy a presentar ahora a Verónica Crescini. Ella nos va a presentar justo a Evaluación Argentina, evaluadores jóvenes y emergentes en Argentina, una agenda de oportunidades para el desarrollo de evaluación. Entonces, Verónica Crescini es licenciada y profesora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Evaluación de Políticas Públicas por la UNER, es consultora en planificación, monitoreo y evaluación de políticas sociales, educativas y de juventudes para organismos de cooperación internacional, gubernamentales y de la sociedad civil. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión de observatorios de políticas públicas, es profesora universitaria en planificación pública, de la licenciatura en Ciencia Política y en Política Educacional 2 de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Rosario. Es nuestra líder de Values Argentina y participa en Evaluar y en nuestra Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, pero te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Le agregaría que no sabe pasar la terapia. No, ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Celeste, por la organización de este panel, a los colegas. Para mí es un honor estar sentada acá y un gran desafío porque, bueno, estamos sentadas, lo hablamos con Moni hoy, con grandes colegas, a los que uno lee, a los que han sido nuestros docentes, a los que uno sigue constantemente para formarse. Pero bueno, a la vez es una alegría personal enorme y un desafío muy importante a nivel de la organización de Values, ¿no? Porque es sentir que tenemos un espacio en estos ámbitos para
compartir todo lo que venimos trabajando y también para que pensemos juntos cuál es el rol que podemos tener en ese construir la institucionalidad de la evaluación en Argentina. Entonces, la propuesta de hoy era, como decía Celeste, presentarles qué se evalúa en Argentina, cuál es el lugar que sentimos que tenemos en este sistema o no de evaluación, compartirles algunos resultados de un diagnóstico que nosotros elaboramos en 2023 que dan cuenta de cuál es el estado de situación de jóvenes profesionales y emergentes en Argentina. Y por último, compartir con ustedes algunas oportunidades que percibimos respecto de cuál es nuestro rol y qué podríamos aportar, digamos, en este proceso. Para contarles qué es Valud Argentina, bueno, para quienes no saben, Valud Argentina, lo decimos el capítulo nacional de Valud, es una organización social de voluntarios, de personas profesionales, que se dedican a la evaluación, que son jóvenes, es decir, que tienen menos de 35 años, o que son emergentes, es decir, que comienzan su carrera profesional en el ámbito de la evaluación. Es una iniciativa que inicia en 2015 por parte de Eval Partners y que tiene como fin potenciar la participación de las personas evaluadoras jóvenes y emergentes, yo voy a decir los ejes, en los espacios de evaluación, que quienes se inician en el campo de la evaluación puedan tener oportunidades de participar en los procesos de evaluación, de formarse, de capacitarse y ser profesionales y con capacidades y habilidades para el desarrollo de la evaluación. Nosotros hoy somos 109 profesionales, les doy un pantallazo general, después lo voy a puntualizar, que tenemos una gran experiencia en evaluación, ¿no? Si bien algunas tienen experiencias más desarrolladas y otras más incipientes, podemos hablar de un 67% de personas que tienen algún tipo de experiencia en actividades de monitoreo y evaluación, con más del 60% de formación de posgrado, completo, y que nos juntamos, nos colegiamos, por decirlo de alguna manera, para fomentar la comunidad entre pares, que comenzamos, digamos, a desempeñar esta profesión, para pensar en qué podemos mejorar nuestro desarrollo profesional y también para aumentar nuestra participación en lo que es el mundo de la evaluación. Cuando digo aumentar la participación, hablo de que las personas que recién se inician puedan practicar quizás eso que aprendieron más desde la teoría, ¿no? Entonces le decía, en 2023, esta iniciativa que surge en 2017 en Argentina, se plantea la necesidad de ampliar y actualizar la red, ¿sí? Nosotros teníamos una base de contacto que era un poco antigua, que no estaba actualizada, que bueno, también sabemos que es muy dinámico, eso también es una particularidad que tiene nuestra organización, al tratarse de profesionales jóvenes, quizás bueno, requiere una actualización más permanente, y nos propusimos elaborar un diagnóstico. Entonces aplicamos un cuestionario autogestionado, que aplicamos desde noviembre de 2023 a enero de 2024, con 5 dimensiones, para conocer cuál era el estado de situación de los profesionales jóvenes y emergentes en Argentina. Nos preguntamos por el perfil, es decir, qué características sociodemográficas existían, qué formación, qué trabajo tenían, qué experiencias y expectativas tenían respecto a la carrera como evaluador, y cuál era su visión, o digamos, qué esperaban de participar en evaluar. Este estudio lo llevamos adelante con colegas, acá lo veo a Luis Arrebuy, con Amanda Valenzuela y Agustina Baigorria, que también pertenecen a Valud Argentina, y acá también está Germán Weber. Bueno, sí, ¿viste? Traje tiempo yo. Era mucho. Bien, ¿no? Bueno, contarles. A ver, yo esto lo voy a pasar quizás un poco rápido, porque también a partir de la exposición de Natalia y de Nerio, me parece importante poder compartir otras cosas con ustedes y cambio un poco la presentación, pero me parece que está bueno para que después lo sigamos conversando. Pero sí los quiero invitar a que entren a las redes de Valud Argentina y que vean, si estén interesados en este informe, donde ahí van a poder encontrarse con gráficos, con un análisis más profundo de lo que yo ahora voy a hacer así a vuelo de pájaro.
A partir de 2024, 2023, 2024, nuestra red creció muchísimo, más del 100%, y nosotros hoy estamos teniendo 109 profesionales, ¿no? Este es un estudio que se aplicó sobre 96 personas, ¿no? La edad promedio que tenemos de participación es de 31 años, en eso compartimos con el estudio anterior, pero a diferencia de antes, aumentamos mucho la cantidad de personas emergentes, es decir, profesionales que se suman al campo de la evaluación, pero quizás no tienen menos de 35 años, sino que tienen una carrera, una trayectoria desarrollada en otro espacio y que comienzan a interesarse por la evaluación. Entonces, tenemos una gran cantidad, les decía, de colegas emergentes, somos en su mayoría mujeres, ¿sí? Seguimos estando ahí las mujeres, y si bien crecimos a nivel territorial y logramos mayor representación de otras provincias, seguimos estando concentrados en lo que podría llamarse la región centro, ¿sí? CIPS, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y Córdoba siguen siendo los ámbitos de mayor presencia de. En cuanto a formación y trabajo, les decía, tenemos dos cosas me parece importante de destacar. Tenemos un alto nivel de formación, ¿sí? La mayoría de los ejes y las ejes tienen el posgrado completo o incompleto. Priman los profesionales que provienen de las ciencias sociales y aparece un importante porcentaje que tiene formación específica en monitoreo y evaluación. A veces no es de posgrado, a veces tiene que ver con lo que decía Nerio de institutos de formación, pero sí vemos, digamos, que hay muchísima formación, ¿no? Es una población formal. En cuanto a trabajo, la mayoría de los ejes trabajan, se encuentran trabajando, y tenemos un alto porcentaje de personas que trabajan en la administración pública, tanto a nivel local como provincial y nacional, y que cumplen en sus trabajos funciones de monitoreo y evaluación. Estas funciones de monitoreo y evaluación hay que leerlas en términos amplios, ¿no? Porque nosotros lo preguntábamos de manera cualitativa, digamos, con una pregunta abierta. Quizás hacen tareas referidas a gestión de información, quizás hacen alguna actividad de monitoreo puntual, menos de evaluación, pero trabajan vinculado a lo que es información, monitoreo y evaluación, ¿sí? Eso me parece muy relevante. En cuanto a experiencias en evaluación, bueno, vemos que la mayoría llega a Evaluate porque están interesados por el trabajo o porque le tocó hacerse cargo de algún área o por alguna función o por un interés que está más vinculado a la educación, ¿no? Algo que vieron en su carrera de grado o de posgrado que quieren continuar fortaleciendo. No obstante, consideran que su formación es alta, ¿no? Hay una buena autopercepción respecto de las capacidades que tienen, si bien se manifiestan más críticos respecto a las capacidades que tienen para el análisis de datos, en cuanto al perfil profesional, ¿no? De qué implica ser una persona que se dedica a la evaluación, y lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, especialmente referido a la teoría del cambio y el marco lógico, que uno podría pensar, bueno, quizás esos son elementos o herramientas que ya están ampliamente difundidas y que todo el mundo las conoce y se ven en las carreras de grado. Bueno, no, aparece esta dificultad de decir, bueno, necesitamos formarnos más en esto, necesitamos formarnos más en esto para la práctica, ¿no? Recuerdo un comentario que decía, bueno, o sea, la teoría del cambio, la teoría del marco lógico es fácil, cuando la tengo que hacer para la evaluación es otra cosa. Bueno, muchas veces sucede eso. Y tenemos un alto porcentaje, como les decía al principio, que cuenta con algún tipo de experiencia en monitoreo y evaluación. Esta realidad de los ejes, de tener una red más amplia, más diversa en cuanto a edad, ¿no? Porque no es lo mismo, tenemos de 19 a 61 años, ¿sí? Es bastante amplia y se supone que somos una red joven, ¿sí? Entonces ahí la juventud es más que una palabra, digamos, y se mezclan otras dimensiones, ¿no? No, pero me parece importante de pensarlo, y es una invitación también a repensar la idea de lo que es joven, ¿no? Y esto de, bueno, quizás porque son jóvenes no están profesionalizados, o no saben, o no pueden, o son los chicos que hacen actividades lindas
para difundir algo joven. No, en realidad tiene que ver con profesionales que comienzan a desempeñarse, que necesitan quizás tener otros recorridos, hacer recorridos que otros ya hicieron, ¿sí? Se trata de eso. Entonces nosotros, en ese sentido, creemos que tenemos que seguir apostando en 4 cuestiones que nos parecen muy importantes. Fortalecer la institucionalidad de Value Argentina, y no lo estamos pensando como legalidad, ¿sí? Sino que más bien lo estamos pensando con poder robustecer las prácticas que nosotros tenemos al interior de la organización para crear una gobernanza que sea más democrática y más participativa. Hoy por hoy, Value Argentina es un grupo de voluntarios que nos nucleamos y nos organizamos como podemos y como vamos viendo y hacemos. Y en realidad nosotros decimos, bueno, tenemos que apostar a poder construir, estamos trabajando en un manual de gobernanza, en poder construir ciertas prácticas que sean más estables y que inviten y amplíen la participación. Digamos, que quien se quiera sumar sepa cómo tiene que hacerlo, que los recambios de autoridades sean más claros, esté difundida en el resto del país. Entonces, en eso estamos trabajando. Va en línea con lo que planteaban los colegas, ¿no? La pobre institucionalidad, digo yo, de Value Argentina tiene que ver con ciertas prácticas que tenemos en otros espacios. Ahí aparece esta idea de potenciar el perfil profesional de las personas ejes. En este sentido, me parece que es clave pensar qué tipo de profesional necesitamos, ¿no? Natalia mencionaba otros países en comparación, Nerio hablaba, bueno, de las dificultades que tenemos hoy en Argentina. Yo creo que hay que pensar un perfil de evaluador a la criolla, ¿no? En ese sentido tenemos que decir, bueno, no alcanza quizás hoy con formar a jóvenes para que sepan hacer evaluaciones, sino que tenemos que formar jóvenes que también sepan desarrollar capacidades para la evaluación. Porque la realidad es que en los contextos de trabajo en los que nosotros nos desarrollamos, quizás no hacemos de primera mano de evaluación, porque nadie sabe qué hace con esa evaluación, no sabe que la tiene que hacer y quizás no la usa, o quizás la quiere hacer y no destina recursos porque le parece que no es tan relevante. Entonces creo que en ese sentido hay que apostar al desarrollo de capacidades que vayan en línea con lo que Nerio dice siempre en sus clases, con un perfil de evaluador que sea facilitador y que tenga habilidades para la transposición didáctica. Yo creo que en eso es como un eje que tenemos que mentalizar, digamos, como sociedad civil. Por el otro lado, robustecer la formación metodológica en evaluación. Yo creo que en esto, a diferencia de nuestros colegas con más trayectoria, a nosotros nos cuesta más la cuestión de todos los cambios que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque a nivel metodológico, quizás a las generaciones más jóvenes, para empezar a trabajar en monitoreo y evaluación, ya se les exigen que sepan utilizar determinadas herramientas para el análisis de datos, por ejemplo, vinculada a inteligencia artificial. Que quizás un colega que ya está más desarrollado, que dirige la evaluación o la coordina, lo terceriza, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que ser como más plurihabilidades, digamos. Entonces, bueno, eso es un punto que nosotros venimos trabajando también desde la organización, conectando, difundiendo la oferta existente. Y también ahí aparece, voy a tratar de hacer rápido, pero aparece esta cuestión con la formación que tenemos en el grado y en el posgrado, ¿no? Que muchas veces desde la teoría, desde la fundamentación más epistemológica, pero poco desde la práctica. Entonces luego, al momento de llevar a cabo una evaluación, se nos queman los papeles, ¿no? Entonces ahí empieza lo complicado. Fortalecer los conocimientos en el diseño de políticas públicas y las particularidades que asumen algunas políticas sectoriales tiene que ver con esto que planteaban, ¿no? La famosa teoría del cambio y el marco lógico y cómo nosotros podemos o no aplicar esa metodología para reconstruir las causales de los programas y proyectos que evaluamos. Y en esa línea, el hecho de que estemos en espacios con poco nivel de evaluabilidad, digamos, donde las intervenciones tienen poco nivel de evaluabilidad y rara vez están planificadas, lo que nos termina provocando es que después eso que se aprende no se aplica. Entonces, ahí es una dificultad que tenemos y bueno, seguimos apostando en formación a eso. Para cerrar, me gustaría resaltar esta idea que yo estoy convencida de que Value es un actor clave para impulsar el proceso de institucionalización de la evaluación en Argentina. Creo que somos una red amplia, me parece que juntar a 109 personas reunidas en una red, por más que estemos en tiempos digitales, es bastante, es mucho. Y cuando hacemos actividades siempre tenemos buena convocatoria, es extendida en el territorio nacional y tenemos profesionales muy formados. Creo también que es un mecanismo para el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Nosotros podemos generar incidencia en la administración pública porque estamos adentro de la administración pública. Entonces, en esto que decimos, Nati, de la epistemología compartida, yo creo que podemos
lograr eso por medio de la red. La invitación a pensar en construir evaluadores a la criolla en tanto nuevas generaciones. Digo, pensar que quizás nuestro evaluador no tiene que tener el perfil de México o el perfil de Chile, que a nosotros nos pasa cuando vamos a las reuniones con los colegas de la región. O sea, tenemos que pensar otro tipo de evaluadores. Quizás son evaluadores más todoterreno. Quizás hasta el propio consultor tiene otro perfil, no tiene esta distancia con el cliente de la que nos hablan nuestros colegas. Bueno, ahí me parece que hay que pensarlo. Y la apuesta me parece que es intergeneracional, ¿no? Sin duda en esa, creo que no es jóvenes por un lado, adultos por otro, creo que en ese sentido nos falta mucho en Argentina en avanzar y en vincular, porque a veces los que estamos en un espacio también estamos en otro, pero creo que tenemos que seguir fortaleciendo para ello. Nos hizo una gran invitación a todos, a todos los jóvenes de 10, 12 hasta 99 años, a ser parte de las redes, ¿no? Que esto es lo que somos, la Asociación Civil Evaluar también lo es, la RELAC también lo es, y eso es lo rico, ¿no? De poder, y estos son los actores que construyen ese sistema. Y también, para terminar esta ronda, tenemos los actores, y me encanta esto porque viene de la perspectiva federal, la perspectiva desde Tucumán. Entonces ahí Mónica Nievas nos va a estar hablando de entre el ideal y la realidad, lo posible del desarrollo de la cultura evaluativa y su institucionalización, aportes desde una experiencia de la provincia de Tucumán. Enseguida te pongo la presentación, primero te presento. Mónica Nievas, licenciada en Trabajo Social por la UNT, Universidad Nacional de Tucumán, especialista en evaluación de políticas sociales, USAM. Perfecto, pasé. Diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas por Flaxo, maestrando en Evaluación de Políticas Públicas UNER, directora de la carrera y docente en la Universidad de UNSA del Norte, gracias, docente de Monitoreo y Evaluación en el Instituto Provincial de la Administración Pública de Tucumán, coordinadora del área técnica de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Y es miembro de la Asociación Evaluar y de la Asociación Argentina de Estudios de Administración. Mónica. Bueno, muchísimas gracias, excelente por la invitación y la verdad que un gusto poder compartir con los profesionales, como decía Verónica, lo compartíamos antes justamente. Bueno, un poco contarles lo que venimos pensando, ¿no? En relación justamente a esto, ¿no? Ya creo que Nerio y Natalia dijeron mucho de la situación nacional y creo que es mucho de lo que pasa también en las provincias. Un poquito más adentrarnos también y pensar, bueno, ¿qué pueden aportar las políticas formativas? En este caso yo les voy a comentar de una experiencia que venimos desarrollando en Tucumán desde el año 2020 al año 2023, que tenía que ver con poder pensar cómo desde estos espacios de formación, que era dirigido a empleados públicos, porque es desde el Instituto Provincial de la Administración Pública, cuya función principal es justamente capacitar, especializar, ¿no? Actualizar a los recursos humanos, ¿no? Del servicio público. Y lo que dice la función justamente les dice en relación de las prioridades y modalidades del desarrollo, modernización y cambio social y económico de la provincia, ¿no? O sea que tiene que estar en función justamente de un plan provincial. ¿Cuáles son las preguntas que hicimos durante cuando asumí también este lugar, ¿no? De poder capacitar en monitoreo y evaluación? Era, bueno, ¿qué podían aportar las políticas formativas para el desarrollo de una cultura e institucionalización de la evaluación? ¿Qué tensiones y desafíos, ¿no? enfrentaban estos procesos formativos como las prácticas evaluativas en el contexto provincial? ¿Y qué era posible de hacer desde la formación de monitoreo y evaluación llevado a cabo por el INPAC para este desarrollo de la cultura de la evaluación? Y pensar estos espacios de formación lo pensamos dentro de un contexto justamente de la situación de la evaluación en Tucumán. Tucumán tiene una ley que se llama justamente Ley Provincial de Planificación de la Gestión Pública, que es la número 8.839 del año 2015, que tiene desde ese año, digamos, un órgano de aplicación, que es la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento. Y la finalidad que tiene esta ley, lo que dice, esto también nos va a marcar mucho cuál es la impronta que se le ha dado todos estos años a la evaluación en la provincia, que dice que fundamentalmente para fortalecer los procesos de planificación, de priorizar los resultados sobre los procedimientos, de poder fomentar lo que es la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
Esas son las finalidades que menciona la ley y establece cómo se van a dar la formulación de lo que se llaman los lineamientos estratégicos, ¿no?, para el desarrollo de Tucumán. ¿Cuál es el lugar que se le da en esta ley al monitoreo y a la evaluación? Primero, el monitoreo, se habla del monitoreo de los indicadores para hacer lo que es tener idea de lo que es el avance, ¿no?, y el desempeño de las metas, ¿no?, fundamentalmente. Y cuando habla de evaluación, habla de una evaluación que pueda justificar los cambios tanto en los beneficiarios como en la sociedad y pueda dar explicaciones de por qué se han cumplido o no determinadas acciones, ¿no?, en este sentido de rendición de cuentas. También establece lo que es un sistema integral de gestión del Estado, de gestión estratégica, que en su momento, en el año 2005, con financiamiento de lo que fue el PNUD y del BID, se propuso integrar a 3 áreas, como primera experiencia, que era la Secretaría justamente de Gestión Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Este sistema duró un año, luego se discontinuó, fue un gran esfuerzo a nivel provincial intentar hacerlo, pero justamente se dejó de usar porque los organismos no encontraban en este sistema realmente una utilidad para la gestión concreta. Entonces también eso, el que no sirviera para la gestión, hizo que también no se lo actualizara, no había interés en que se actualizara, entonces se dejó de usar junto con otros problemas que tenían que ver con la cuestión como una herramienta informática, bueno, lo que era contar con un lenguaje informático, fueron también otras dificultades que terminó haciendo que el sistema no se siguiera usando. Dentro de eso de la ley también menciona la capacitación, ¿no? Y lo menciona en términos de poder pensarla, de dotar de herramientas para lo que es la implementación de la planificación, la evaluación y el monitoreo. La provincia ha hecho, ya desde el 2016, ¿no?, hasta la actualidad, ha tratado de ir alineando todas sus iniciativas del Ejecutivo, ¿no?, a lo que es la Agenda 2030. Yo acá les traje lo que es un print de pantalla de lo que es la matriz ODS, ¿no?, donde nuclea un sistema que trata una matriz que sistematiza e integra, ¿no?, todas las que son las acciones del Poder Ejecutivo, de la política pública, pero también todo lo que tiene que ver con las iniciativas, tanto en la academia, ¿no?, a nivel de investigación, de la sociedad civil y de las empresas, ¿no? Todo esto vinculado a lo que es la Agenda 2030 y a los ODS. Algunas consideraciones generales de la situación de Tucumán, y es con lo cual nosotros nos encontramos a la hora de pensar estos procesos formativos, que había una perspectiva muy fuertemente de la nueva gestión pública, ¿no?, una concepción muy tecnocrática de la evaluación, que había un desarrollo bastante fragmentado y desigual, con énfasis mucho en el monitoreo y seguimiento, que es lo que más se hacía. Había evaluaciones, pero, como digo, muy fragmentadas de algunos ministerios, algunos muy relacionados también con el financiamiento externo, ¿no?, que se pedía, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de salud. El uso de indicadores muy cuantitativos y asociados fundamentalmente al control y rendición de cuentas. Para que nos veamos a modo de ejemplo, dentro de esta secretaría hay una dirección de planificación que se encarga también de la evaluación, que se llama Dirección de Planificación y Control de la gestión. O sea, muy claramente estaba en una línea más de control y no de aprendizaje, ¿no? Hay una debilidad de los sistemas de información que es justamente más de uso burocrático, más que gerencial, una prominencia de la evaluación de resultados, y lo que nos da una ausencia, ¿no?, de un marco estratégico que defina la función de la evaluación y sus objetivos dentro de un sistema integral de evaluación. Acá pensamos a nivel provincial y mucho menos pensarlo a nivel nacional. Y en los últimos años sí hemos visto, más allá de la matriz, de todo el avance que hubo en ese sentido, sí un retroceso de la planificación estratégica y operativa de los diferentes ministerios, ¿no?, más particularmente hacia esto. En ese contexto, nos parecía como un aspecto crucial de los procesos formativos, y acá tomándolo a Nerio Neriotti, ¿no?, cómo pensar, desde qué perspectiva pensar estos espacios formativos en evaluación y monitoreo para aportar, ¿no?, a esos procesos de institucionalización. Primero, lo que nos parecía como uno de los cuestiones más centrales era poder volver a enfocar, ¿no?, lo que es la formación desde una perspectiva mucho más política, ¿no?, a pensarla, prestar atención a estos aspectos culturales, ¿no?, institucionales,
el identitario de los grupos sociales, así como al uso que se le daba a los resultados en la toma de decisión, incluir la evaluación de los procesos, ¿no? Incorporar otros enfoques más cualitativos y mixtos y generar aprendizajes a partir de la evaluación. Todo esto es lo que nos proponíamos como una referencia de cómo pensar esos espacios formativos y a partir de ahí pensamos, bueno, ¿cuál tendría que ser el objetivo de esos espacios formativos? Pensando también en el tiempo que son dictados, ¿no? Los módulos, en general los módulos del IPAC son de un mes, con 4 encuentros, digamos, semanales. Bueno, ¿qué podíamos en ese tiempo poder ofrecer y qué aportar? Bueno, fundamentalmente promover una cultura evaluativa a través de la sensibilización sobre la importancia y las posibilidades que ofrecen las prácticas de monitoreo y evaluación en la mejora continua de la política pública. Justamente por esta impronta que teníamos nos parecía trabajar mucho más esto. Y para eso nos proponemos desmitificar, ¿no?, la evaluación de sus contenidos amenazantes, poder explorar las múltiples posibilidades de la evaluación para mejorar la gestión pública, poder analizar, identificar y valorar las instancias evaluativas existentes, ¿no?, que podíamos acceder a través del comentario de los diferentes participantes de cuáles eran las experiencias que tenían en sus ámbitos de trabajo, como también pensar cuáles eran los posibles de desarrollar y también cuáles eran viables, ¿no?, de desarrollar en su ámbito de trabajo. Y justamente porque la formación del IPAC no trata de una formación académica, sino justamente de una formación basada en competencias, de tratar de que no haya solamente un saber, sino un saber hacer y un saber ser, bueno, tenemos que pensar en estrategias pedagógicas que fueran encuadradas en esta línea. En ese sentido, pensamos espacios que puedan habilitar la interrogación y el análisis crítico, que haya un intercambio y colectivización de las experiencias y saberes, poder reflexionar sobre sus propias prácticas a partir de los nuevos contenidos, y que todo esto se pudiera hacer en una exposición que fuera más dialogada. Por eso hubo participación en foros, se les invitaba, por ejemplo, que hagan relatos de experiencias, que pudieran identificar en esas experiencias el tipo de evaluación que usaban, en qué momento, bueno, tratar a través de la experiencia que ellos pudieran identificar diferentes aspectos evaluativos. Por ejemplo, también se invitaba a realizar actos diagnósticos de la situación del sistema de información en sus áreas, o también nos permitía tener un diagnóstico de qué se pasaba en muchos de los organismos, el análisis del caso, ¿no?, y definir aspectos importantes a evaluar en su área. Esto era acompañado también por tutorías y poder también compartir lo que se iba elaborando en cada área a través de coloquios. Esto también ayudaba mucho porque la experiencia que traían los diferentes compañeros era de que el poder compartir esas experiencias les ayudaba mucho. Bueno, ¿cómo atraviesa la evaluación a la formación? Nosotros hacemos primero una evaluación de diagnóstico a partir de los conocimientos y experiencias previas, tanto personales como laborales, que traen los participantes, una evaluación del proceso a través de la participación de ellos en los foros. Eso también nos daba cuenta de cuándo teníamos que ajustar algún contenido, agregar algo, sacar capaz que algo, y bueno, y enfocarnos mucho más a partir también de las expectativas y de las necesidades que traía cada uno de los empleados. Y después una evaluación final, que era la evaluación del curso, de contenido, de qué se trataba fundamentalmente, que ellos pudieran aplicar lo que habían aprendido en alguna experiencia concreta de su ámbito laboral, ¿no? Y una encuesta de opinión. La encuesta, hemos intentado el año pasado hacer una evaluación de impacto, un inicio del organismo, de poder ver, bueno, cuál era el efecto, si realmente muchas de las personas que habían capacitado habían podido aplicar efectivamente algo de estas herramientas en su ámbito de trabajo. Eso está en estudio todavía. Pero bueno, estamos intentando llegar a la evaluación de impacto con mucho esfuerzo. ¿Cuáles son los aspectos que configuraban tensión y desafío? Primero, quienes accedían a las formaciones de monitoreo de evaluación, que en general son empleados. Muchos de ellos decían, acá debería estar mi jefe. ¿Por qué mi jefe me escucha tal cosa? Decían. También mucho compromiso personal, porque en Tucumán justamente tenemos un problema, que la carrera administrativa está suspendida, con lo cual no hay un incentivo a la capacitación, salvo de algunas áreas que tienen específicamente, por ejemplo, evaluación de desempeño, que está vinculada a la capacitación. Y la otra atención es, bueno, cómo logramos una apropiación del contenido y de la herramienta en ese poco tiempo. Y por último, las posibilidades reales que tenían, ¿no?, de aplicación de lo aprendido en su ámbito de trabajo. Esto también generaba muchas veces frustración, de decir, bueno, yo sé todo esto, pero ¿qué hago si mi jefe no me da las posibilidades? Si no hay un ambiente organizacional que me permita poder aplicar estas herramientas, bueno, también.
Para ir cerrando, voy a decirlo muy rápido esta última parte, pero tres conclusiones, ¿no?, que llegamos a partir de esto, ¿no? Por un lado, que para mí la formación de monitoreo y evaluación tiene que nutrirse, ¿no?, de lo que es las características que debería tener un proceso evaluativo del enfoque pluralista, ¿no? Así cómo ir incorporando esto que hemos ido desarrollando en la evaluación en los espacios formativos, y esto implica, bueno, cómo incorporamos lo político en ese espacio. Y tiene que ver con esto, ¿no?, con generar un espacio de diálogo, ¿no?, intercambio con los participantes, el poder generar interrogantes, reflexiones, el poder incorporando valores técnicos, éticos políticos, el generar capacidades de pensamiento colectivo. Y esto agregando un poco lo que dice también Celeste, cómo el que forma también el evaluación y monitoreo tiene que ir incorporando, ¿no?, esa conciencia del evaluador, que es un poco tener, digamos, conciencia de su propia epistemología y cómo va desarrollando, digamos, va incorporando otros saberes que van trayendo otras personas. Por último, digamos, ya penúltimo, la formación en monitoreo y evaluación debería tener un enfoque estratégico, esto es dirigido a una diversidad de perfiles, y en especial a mandos medios y funcionarios, tener en cuenta los contextos sociopolíticos, no locales y culturales de los participantes, y ofrecer programas formativos en monitoreo y evaluación con distintas propuestas, instancias y niveles. De hecho, ahí va surgiendo, de acuerdo a algunas personas, bueno, en mi organismo podríamos hacer algo específico en esto, encuadrado más a las necesidades que tenían organismos, y más resultó mucho más, con mayor impacto cuando se hacían con grupos de organismos, ¿no? No solamente una persona o dos de su organismo, sino podían incorporar el resto de sus compañeros, y mucho más estaban incorporados los funcionarios en ese sentido. Y bueno, fortalecer los sistemas de evaluación dentro del propio organismo. Y por último, creo que hay que entender a la formación de monitoreo y evaluación como un engranaje para la institucionalización de la evaluación, que solamente puede ser efectivo en función de que pueda articularse, pueda encajar y pueda, con otros procesos, ¿no?, que son necesarios, con otras políticas públicas también del propio Estado provincial. De hecho, hasta dentro de la misma Secretaría de Gestión Pública, que tenemos muchas áreas, podría ser sinergia, sin embargo no hay mucha desarticulación, para poder retomar y que realmente quienes se capacitan no queden con esa frustración de que no pudieron, digamos, avanzar, y haya articulación con otras políticas, ya sea de innovación, de recursos humanos, bueno, en este sentido. Y para terminar, una frase que en este contexto, que no me acerqué tanto a lo que es actualmente, estamos bastante complicados también, con un panorama bastante complejo. Me gustó esta noción que trae Fernando Ulloa del mientras tanto, ¿no? Él dice, ese mientras tanto que nos invita, dice, a recuperar el poder de actuar, ¿no?, y trascender a través de los hechos, enfrentando esa temporalidad, ¿no?, llena de incertidumbre, enfocándonos en lo posible, ¿no? Y esto implica poder utilizar la libertad y la creatividad para construir propuestas que sean viables, ¿no?, en los contextos y condiciones actuales, sin renunciar a nada. Bueno, muy bien. Apenas 5 minutos nos quedan de esta hora, pero lo podemos aprovechar para unas preguntitas cortas, respuestas cortas, pero que podamos aprovechar. Acá hay una. Sí, Vamos. Bueno, excelente el panel, me encantó. Soy Alejandra Ramírez Cuesta, profesora de Letras de Políticas Públicas. Y mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de monitoreo y evaluación. Una de las cuestiones tal vez más complejas es entender que el ciclo de la política pública inicia la formulación. Entonces, cuando hablamos solamente del monitoreo y evaluación, escindido, digamos, de aquel que formula la política, digamos, ¿cuál es la opinión de ustedes de cómo entrelazarlo? Porque como vos decías, tenés que ir a descubrir su teoría del cambio, pero en realidad tal vez se puede pensar, digamos, en otra estrategia que al mismo tomador de decisión, aquel que diseña la política, entienda y pueda formular una política razonable, porque encontramos muchas políticas que después, cuando pasas a los objetivos, digamos, y a las mediciones, y nos quedamos, como decís, en los resultados de, bueno, cuánto se pavimentó y listo, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo piensan ustedes un enfoque tal vez más integral para trabajar también con esa burocracia, ¿no?, que es la que está cotidianamente enfrentando, digamos, el diseño de la política?
Vamos a tomar 2 o 3 preguntitas juntas y más bien respondemos, si les parece, así aprovechamos. ¿Alguien más que quiera preguntar? Dale. Una pregunta. Por ahí, Nerio, cuando hablaba de lo ideal, anoté uno de los puntos que él dijo, es la cuestión de la autonomía para formular ciertos juicios de valor. Pero un poco en la cuestión que ustedes están narrando de cómo es la evaluación ahora, en la cuestión de lo real en este momento, un poco lo que Mónica decía, o lo que podía entender lo que vos decías, es que muchos de los evaluadores ahora están desde dentro de esos organismos que ellos están evaluando. Entonces, epistemológicamente o prácticamente, ¿cómo resuelven esa cuestión de tener que evaluar los organismos en los que ellos mismos forman parte? O sea, que creo que está lejos un poco de ese ideal de la autonomía. ¿Cómo está esa cuestión ahí? Bien, muy bien. ¿Una última? ¿Hay alguna ahí? No, no hay. Bueno, ¿una última? Yo agradecer. Ah, La verdad que fue fantástico, me encanta lo de la asociación civil que están trabajando. También no conocía lo que Natalia nos contó, de que hubo un intento ahí de estar trabajando sobre la evaluación. Yo provengo de una sociedad civil, también de una organización de derechos humanos, con enfoque de género, este año cumplimos 25 años. Y a los conchazos nos fuimos haciendo porque hemos tenido la oportunidad, no como ONG directamente, porque recién ahora tenemos normalizada la personería jurídica, pero sí con paraguas, obtener recursos de organismos internacionales. Entonces eso te obliga a que a los conchazos, sin ser de la academia, tengas que hablar de todas estas cuestiones y lo importante que es, ¿no? Porque uno después ve los resultados. Y bueno, y ahora viéndolo desde la academia, digo, cuánto trabajo en equipo venimos haciendo sin habernos formado por ahí en la temática, pero sí ir aprendiendo, digamos, en el día a día los conchazos. Así que estoy feliz de escucharlas y me llevo un montón de herramientas y seguramente también me va a servir porque estoy haciendo la licenciatura para el futuro. ahí te vamos a compartir un montón de material. Apenas, aunque sea 2 o 3 palabritas, si nos regalan las compañeras, no sé, Nati, Vero, a respuestas así rápidas, y seguro Nerio a la autonomía, a la pregunta de autonomía, ¿eh? Sí, creo que ese puente es insoslayable. Para ser muy práctica, nosotros en el ministerio lo que habíamos logrado es trabajar con la idea de síntesis de evidencia para poder facilitar una formulación basada en evidencia, que es lo que le falta a la política argentina. El político argentino es totalmente ciego. No tiene ningún instrumento de navegación porque no hay suficientes evaluaciones. Eso para mí es como la gran clave. Bueno, ¿cómo le acercás en el momento adecuado que está pensando, diseñando la política, información suficientemente relevante? Ese constructo no existe nada. No hay una síntesis de evidencia de qué pasó con la política educativa entre el 80 y el 90. ¿Qué pasó? Eso yo creo que funciona muy bien. Nosotros en el Ministerio de Producción nos dio muchísimos resultados poder hacer ese puente para que no les agarre esta fiebre de la programitis, ¿no? Porque además después nada de eso funciona realmente. Creo que es el puente que hay que hacer. Además de decirlo que como también señalaron todos, nosotros necesitamos regular mucho más esto, porque si no es a voluntad. Totalmente a voluntad del político, del que fue afuera, trajo una idea o quiere o habla con los organismos internacionales, como decía la compañera. Digo, eso no puede ser así. O sea, como Estado argentino hay que darse una mirada nacional de cómo vos necesitas formular y diseñar, ojalá basado en evidencia y en información. Hago bien cortito, de acuerdo con todo lo que dice Nati, me acordaba del término voluntarismo intuitivo de Rovirosa, creo que vamos siempre por ahí. Desde Valud Argentina, nosotros de hecho agregamos la palabra planificación, monitoreo y evaluación. Yo no lo dije acá, pero decimos potenciar la participación de jóvenes en planificación, monitoreo y evaluación, porque tenemos que ser parte de todo el ciclo. Y siempre se entiende y se trabaja desde ahí, los esfuerzos van por ahí. Sí, agregar lo que comentaba, ¿no? Yo creo que también era una gran discusión hacia adentro, ¿no? De cómo pensamos, las herramientas que le damos, y que eran que ellos también se puedan evaluar a sí mismos, porque fundamentalmente la pensábamos la evaluación también como un aprendizaje, ¿no? Como poder, cómo generamos la capacidad de revisión de las propias prácticas, ¿no? De que les sirviera para poder tomar decisiones, más que buscar la autonomía, la objetividad en ese sentido, ¿no? Que pudieran, digamos,
poder ellos mismos con eso generar aprendizaje, poder mejorar las políticas públicas, lo que vienen haciendo, y es lo que un poco se ha ido como viendo que se va incorporando. Tampoco se dejar afuera de que es importante tener una mirada externa. De hecho, en algunos organismos lo que estamos también como visibilizando es que haya equipos, particularmente dentro de esos organismos, que se encargaran de esas evaluaciones como para tener una distancia. Pero, digamos, me parece que todos tenemos que estar como en esa capacidad, porque también si viene alguien a evaluar y no tenemos esa cultura de la evaluación, también dónde quedan esos resultados o esas devoluciones cuando se hacen. Entonces, bueno, lo importante es que en todos los empleados haya una conciencia, una cultura evaluativa, ¿no? No necesariamente que todos la lleven a cabo, pero digamos como ejecutor de una evaluación, pero que sí puedan mirar sus propias prácticas, las puedan replantear, las puedan mejorar. Bien, gracias, Moni. Últimos minutitos, Nerio, de la autonomía, ¿le podemos dar la respuesta al compañero? ¿Le escuchaste a la pregunta? No te escuchamos, estás muteado, Nerio. Ahí va. Sí, cómo no, con mucho gusto. Más que la respuesta, algunas ideas para pensar juntos, ¿no? Porque esto de la autonomía absoluta no existe y la falta de autonomía tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que una estructura, una dependencia de evaluación esté dentro de otra dependencia a la cual tiene que evaluar o cuyas políticas, cuyos programas tiene que evaluar, siempre se espera que cuente con una autonomía de juicio, lo cual no quiere decir no tener valores, pero se acuerda cuáles son las condiciones, los procesos de producción de conocimiento científico o académico que se van a seguir para sacar las conclusiones. A partir de allí, teniendo en cuenta que no siempre en las evaluaciones, en las investigaciones, no están presentes los valores. Yo diría que siempre están presentes los valores. Lo que tratamos de hacer es preservarnos buscando instancias de intersubjetividad donde vamos derribando los prejuicios, ¿no? Pero siempre un resto, un sesgo de valor. Las políticas son valores, las políticas están orientadas por valores. Entonces, lo primero que se busca es la concordancia, la coherencia entre los valores que sustentan la política, que me pueden gustar o no como evaluador, y si no me gustan, entonces más vale no me meto, tengo que decirlo a eso éticamente, y lo que se hace para la consecución de esos valores. Ahora bien, acordado esto, después viene la independencia institucional. Ah, ¿y el jefe me va a aceptar esto o me va a echar? Bueno, esto también es una cuestión de ética y hay Para otro mecanismos, momento. y hay mecanismos legales que hay que tener en cuenta, que deben quedar establecidos para que haya autonomía. Es decir, vamos ganando. Primero, el procedimiento científico. Segundo, los mecanismos legales de autonomía. Y tercero, las instancias externas. En toda evaluación es conveniente darle un carácter mixto que no sea solamente interno y llamar a evaluadores externos que tienen mayor distancia del objeto que se va a evaluar, de la política, el programa, y por supuesto mayor independencia de juicio. Y cuando se los contrata, se firma un contrato que dice que se los va a respetar y que el trabajo que va a haber con los internos va a ser en ese marco de respeto. Esto para las dependencias que están dentro de las estructuras que son dependencias internas. Después, obviamente, hay muchos casos donde se hacen llamados a evaluación externa y allí existen, sí, más condiciones favorables para la independencia, pero no se crean que tanto, porque muchas veces el evaluador externo que es contratado tiene que quedar no tan mal con el que lo contrató. Bueno, Muchas para gracias, decir que Nerio. no hay Muchas respuesta gracias. definitiva. Están viniendo ya a ocupar el espacio. Hablábamos del sistema nacional. Nos queda un montón de capítulos para seguir hablando del sistema. Lo esperamos y seguimos en la próxima.